Bien, buenas tardes chicos, o buen día. Vamos a seguir con las clases. ¿Se acuerdan que la clase pasada les había comentado algo del tema del empuje? Cuánto valía el empuje y les había dicho que investigaran un poco. Bien, no sé si alguno lo habrá hecho, pero bueno, ahora viene la parte de la explicación. Supongamos que tenemos un avión, bien. Yo tomé un avión pesado, 470 toneladas. Aunque les parezca increíble, esto es lo que tiene en peso máximo de decolaje un 747-200. Tengan en cuenta que si lleva 500 pasajeros a 100 kilos por pasajero, 100 kilos fuerza, ¿no? A 100 kilos pasajero, 500 pasajeros son 50 toneladas. A eso tienen que sumarle que estos aviones van a cargar 100 toneladas de combustible para los viajes que tienen que hacer y para los 4 motores que tienen, que son bastante grandes. A eso tiene que sumarle el peso propio del avión, que ya estamos hablando de 150, 200 toneladas más. Y a eso tienen que sumarle el equipaje y si es que lleva carga. Con lo cual, bueno, los pesos son bastante importantes. Piensen en un avión de 470 toneladas que arranca de cero y tengo que aplicarle una fuerza que genere una aceleración de manera que llegue a una velocidad, la V2, que habrán visto, estos aviones supongamos que despega a 220 kilómetros por hora, en una pista que vamos a suponer que tiene 1200 metros. En realidad la pista es más larga, pero hay que dejarle un tramo de la pista para si tiene que abortar el despegue, para que pueda producir el frenado, por lo cual vamos a suponer que tiene 1200 metros donde va a tener que despegar. Y en realidad sabemos muchas cosas nosotros como para calcular eso. Si sabemos la aceleración que hay que provocarle para que llegue a esta velocidad y la masa, podemos calcular a partir de la aceleración las fuerzas que hay que aplicarle, que van a ser el empuje que van a tener que desarrollar los motores. La velocidad final va a ser igual a la inicial, que arranca de cero, por la aceleración por el tiempo, más la aceleración por el tiempo. Y el camino que va a recorrer tiene una fórmula que habrán visto en cinemática. Vamos a hacer una suposición que el empuje es constante. En realidad no lo es, lo vamos a ver más adelante. El empuje va bajando a medida que aumenta la velocidad del avión. Pero vamos a suponer que es constante, que nos va a dar una aproximación de cuánto tiene que ser el empuje que van a tener que necesitar los motores. Bien, vamos a operar sobre esa fórmula. Bien, esto es un formuleo, reemplazando la velocidad, que va a ser que la velocidad que tenemos que alcanzar es 61,11 metros sobre segundo. Despejamos la aceleración. Reemplazamos en la otra fórmula que los 1200 metros van a ser alcanzados por la velocidad, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos este valor de la aceleración, bien, que sacamos de esta fórmula. Nos queda que simplificamos uno de los tiempos y nos queda que el tiempo que va a tener que recorrer o que va a tener que utilizar para llegar a esa velocidad van a ser 39 segundos, 40 segundos. Si ustedes ven alguna filmación de un avión despegando, es más o menos lo que tarda. Tarda un poco más, pero es más o menos lo que va a tardar en la carrera de despegue de un avión, unos 40 segundos. Sacamos la aceleración de esta fórmula, dividimos la velocidad que tenemos que alcanzar por el tiempo y nos da unos 56. ¿Es mucho o es poco esa aceleración, unos 56 metros sobre segundo al cuadrado? Bien, la referencia que podemos tomar es la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Supongamos que fuera 10. Esto es como una sexta parte de la aceleración de la gravedad. En realidad el empuje, al ser variable, ni bien empieza la carrera de decolaje, la aceleración es mayor. Esto se nota cuando uno toma uno de estos aviones comerciales, la aceleración que se produce se siente bastante en el avión.
la aceleración que se produce, porque para llegar a la velocidad de despegue hay que aplicarle una aceleración bastante grande. Por último, podemos calcular la fuerza que hay que aplicarle a ese avión para que llegue a esa velocidad, que es igual al empuje, que son los 470.000 kilos de masa por 1,56 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración que le teníamos que aplicar. Nos da Newton, kilogramos masa por metro sobre segundo, lo cual a nosotros no nos dice nada en Newton, por eso lo podemos pasar a kilo y nos da 75.000 kilos, 75 toneladas. Con lo cual, si ustedes más o menos un auto mediano debe pesar unos 1.000 kilos, pueden levantar 75 autos medianos con el empuje que hay que aplicarle a los motores. Si lo pasamos a libras, que es donde más lo vamos a asociar con la aeronáutica, pues la aeronáutica todo está, o la mayor parte está en unidades inglesas, son 164.000 libras. Como el 747 tiene 4 motores, 41.198 libras. Los motores del 747 tienen 40.000 libras de empuje. O sea que es más o menos lo que se necesita. ¿Cómo hacemos para determinar en un motor cuánto es el empuje? Bien, acá puse algunos conceptos previos que no sé si lo habrán visto en física. Uno es la cantidad de movimiento. O sea, un cuerpo que está en movimiento, que tiene una masa determinada y va a una velocidad determinada, tiene, además de una energía, una cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento se define como la masa por la velocidad a la que circula. Cuanto más masa, más cantidad de movimiento. Cuanto más velocidad, más cantidad de movimiento. ¿En qué tiene que ver esto? Bueno, la cantidad de movimiento es algo así, no es como la energía, pero se mantiene. O sea, ¿vieron en las bolitas esas que tienen varias bolitas, que una la desplazan hacia arriba y va y pega contra la que está abajo, y la que está abajo sale disparada a la misma velocidad que la que tenía? Bueno, eso tiene que ver con la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se conserva. O sea, que si un grupo de cuerpos tiene una cantidad de movimiento, esa cantidad de movimientos de no mediar una fuerza en el medio se mantiene. Si un auto va a 100 km por hora, se mantiene a 100 km por hora. ¿Por qué no pasa? Y porque hay una fuerza de fricción que es la que lo va manteniendo, lo va haciendo desacelerar. Y también se define el impulso, o sea, si se aplica una fuerza a un auto produce una aceleración, pero no es lo mismo si se le aplica 1 segundo que 10 segundos que 1 hora. Entonces, esa aceleración lo que va a producir es una variación en la cantidad de movimiento. Y esa aceleración, de acuerdo al tiempo en que se aplique, va a producir modificaciones en la cantidad de movimiento. Por lo tanto, definimos el impulso como la fuerza aplicada por el tiempo en el que se aplica. Y eso va a producir una variación de la cantidad de movimiento. Por ejemplo, si le aplico una fuerza a un auto durante 10 segundos, con la fuerza adquiere una aceleración, con los 10 segundos adquiere un cambio en la velocidad que produce un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Para qué nos sirve eso? A partir de eso vamos a determinar el empuje. Imaginemos un motor, un turborreactor. Sobre la entrada está ingresando aire con una presión de entrada. Va a ingresar una determinada cantidad de aire, una masa de aire, a una velocidad que va a ser la velocidad del avión, en definitiva, porque esto se está moviendo y el aire está quieto. Entonces, por movimiento relativo, lo que ingresa es a la velocidad del avión. Va a haber una cantidad de combustible que se inyecta, bien, y va a salir por la tobera de escape la masa de aire que ingresó más la masa de los gases de combustible, que es la masa de combustible. En realidad la masa se conserva, bien, a una velocidad de salida que es la velocidad de salida de la tobera de escape. Va a haber dos empujes que se van a producir. Uno debido a la presión, que es la diferencia entre la presión de entrada y salida. La presión de salida por la superficie de la salida va a ser una fuerza hacia adelante, que yo llamé F3 acá.
que es presión de salida por área de salida. La presión de entrada por la superficie del área de entrada va a ser una fuerza de entrada, que es presión de entrada por el área de entrada. Como generalmente la presión de salida es mayor, va a crear o generar un empuje hacia adelante en el motor que va a ser la diferencia de esas fuerzas. Bien, por otro lado, este aire que ingresa al motor va a ser mandado hacia atrás a una velocidad mucho mayor a la que ingresa. Yo les había comentado, creo que en la clase pasada, que si nos paramos en un carrito de rulemanes y tiramos algo hacia un lado, el carrito de rulemanes reacciona hacia el otro y nos vamos a ir para el otro lado del que tiramos las cosas. Lo mismo pasa con el motor. El motor toma una masa de aire, la impulsa hacia atrás a alta velocidad y reacciona empujando hacia adelante. Ese empuje, bien, multiplicado por el tiempo es el impulso que le va a aplicar al motor. Impulso que, como vimos antes, produce una variación en la cantidad de movimiento del aire. Bien, o sea que si calculamos la variación de la cantidad de movimiento, tenemos el empuje por tiempo. La cantidad de movimiento en la entrada es la masa de aire por la velocidad de entrada. La cantidad de movimiento a la salida es la masa de aire más la masa de combustible por la velocidad de salida. Acá ingresé un componente nuevo que es la relación de combustible-aire, o sea, la cantidad de combustible que se inyecta por cantidad de aire, bien, tomado en masas, obviamente. Hice algún proceso, o hacemos algún proceso de cambiar la masa de combustible por relación de combustible-aire por la masa de aire, sacar factor común masa de aire, bien, y por último, como masa sobre tiempo, el tiempo lo pasamos dividiendo y como masa sobre tiempo es caudal, gasto, bien, nos va a quedar que el empuje debido a la cantidad de movimiento va a ser el gasto de aire por 1 más la relación combustible-aire por velocidad de salida menos velocidad del plane, del avión. Por último, podemos sumar ambos empujes, el de la presión y el de la cantidad de movimiento, y nos queda esta, que es la fórmula general para el empuje global. Ahora bien, podemos usar esta para analizar el empuje. Estos dos términos comparados con el de la masa de aire, tengan en cuenta que un motor, un Rolls Royce Trent, que es un motor con fan bastante moderno, entra 1 tonelada de aire por segundo, o sea 1000 kilos de aire por segundo. Y el motor de la 4, que es el que está ahí, que es un turborreactor puro, que no tiene fan, estamos hablando de 70 kilos de aire por segundo. 70 kilos de aire es bastante. Bien, comparado con lo que va a otorgar la presión. Y además, la masa de combustible, si bien entran 70 kilos de aire, entra muy poquito combustible. O entra mucho para comparar con algunas otras cosas, pero no es, comparado con la masa de aire, no es tan alto. Por lo tanto, puedo despreciar este término y este término. Y nos va a quedar una fórmula del empuje global simplificada que nos va a servir para analizar qué es lo que pasa con el empuje en distintas situaciones. Bien, en altura, en lo que pasa con la velocidad y lo que pasa con la temperatura, que son 3 factores importantes que influyen en el empuje. Nos queda la fórmula de empuje, va a ser el gasto de aire por la velocidad de salida de los gases menos la velocidad de vuelo o la velocidad del plane o de entrada del aire. Bien, la clase que viene vamos a ver cómo varía este empuje en función de los parámetros que les comenté. Gracias, chicos.